¿Qué tal, razadictos? Bienvenidos a este podcast de viernes de Raza Deportiva, con mucho material para ir platicando algunas situaciones conforme a lo que se fue registrando el cierre de registros del mercado, que dejaron buenas noticias para los clubes mexicanos, para un mexicano, y no tan buenas para algunas partes de la sección o de la afición mexicana. ¿Por qué? Porque, bueno, Guillermo Ochoa, a final de cuentas, encontró algo así como un equipo donde va a pretender llamar la atención o mantener la atención de Javier Aguirre. Su nombre es Limasol. A mí me da, no sé, de repente referencia a muchos productos de todo tipo, ¿no? Desde para limpiar los pisos, para limpiar los baños, para alaciar los cabellos. Para quitar los chinos, para poner los chinos. Es un hombre muy curioso, pero ojo con esto, ¿eh? Yo lo primero que hice fue, obviamente, googlear y Elizabeth Patiño, más allá de que desarrollemos otros temas como es el clásico que mató Chivas, porque entendamos que el superclásico del fútbol mexicano ya lo mató Chivas, ya no existe. En fin, pero bueno, pero lo de yo fui de inmediato a buscarlo y dices tú, es que Guillermo Ochoa no le falla. O sea, recuerda a Yasho, era fantástico, hermoso donde vivía. En Portugal, ¿qué le puede pedir a la vida? O sea, playa. Todos han tenido viñedos exuberantes. O sea, Guillermo Ochoa es totalmente lúdico el tipo. O sea, elige dónde vivir bien para luego dedicarse a jugar al fútbol. Porque podrás criticar, es que, habrá quien diga, ¿por qué Querétaro no? ¿Por qué Puebla no? ¿Por qué bla, 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 bla? ¿Por qué la Liga de Expansión no? Pues es que el privilegio de vivir cómodamente, ¿cómo se lo vas a quitar a un futbolista? Que sí, que tal vez el Querétaro no lo sé, nadie me lo puede garantizar, pero que el Querétaro sea más que el Limasol, pues tengo mis dudas, La ciudad pero de no, vivir en Querétaro, la ciudad no. de vivir en Querétaro a vivir en Lima, por favor, o sea, ahora, tiene mucho de fondo, Eli, porque recordemos, bueno, no recordemos, a ver, yo también fue googleando, ¿no? Establezcamos más bien que una especie de mafia rusa, ruso-chipriota, es prácticamente la que maneja una gran parte, no la totalidad de la economía de ese país que evidentemente tiene muchos lugares hermosos. Sí, es muy bonito el lugar. Buen viernes, Rafa, pero pues igual te quedas pensando como, ¿en serio? Además que hay dos Limasol, pero él se fue al séptimo lugar. Había uno en primer lugar y Sí, él se va al séptimo lugar. Sí, la ciudad donde va a vivir es muy bonita. Seguramente no hubiera encontrado un escenario así en México, pero futbolísticamente perdón, hablando, ¿se podrán ver los partidos? O sea, ¿cómo vas a ver Javier Aguirre qué no. está haciendo Memo Ochoa? ¿Sí se podrá? A ver, la única manera de ver los partidos de Guillermo Ochoa es a través de Chipriota TV. Ok. Chipriota TV 2. Tú sabes que en estos tiempos, y te digo por referencia de mis hermanos, y que bueno, aquí también conozco uno que otro sinvergüenza que tiene ese tipo de servicio, que de esas USB que de repente te programan, te alteran, tú puedes ver lo que sea en cualquier parte del mundo. Y también si Javier Aguirre lo quiere ver, bueno, pues recuerda, contratas un VPN, eliges una dirección en Chipre y de esta manera puedes verlo tranquilamente. Ahora, ¿quién va a hacer el gasto y el esfuerzo? Pues es tema de Javier Aguirre. O a lo mejor, fíjate que maquiavélicamente me tengo que adherir contigo. ¿Será que Guillermo Ochoa escogió jugar en un lugar donde sabe que no lo va a ver Javier Aguirre? O sea, le va a Por si decir, las estoy dudas. jugando, ¿eh? Estoy jugando. Y Javier Aguirre nunca lo va a ver. O sea, no va a saber porque ¿cómo lo va a ver? Esa es una buena pregunta para para Javier Aguirre ahora con los partidos de octubre. Oye, a propósito, ¿qué traes puesto, eh? Pues mira, no había cumplido la apuesta, o sea, había subido el podcast en redes con la playera del América, pero no había cumplido la apuesta de ponerme una playera del América. Obviamente no he conseguido la de Maximin. Ya ahora que van a jugar a puertas abiertas este fin de semana, Pero, pues sacaré una de la Fayuca, entonces ya pronto les mostraré esa playera de ¿cómo de la Maximin, Fayuca? pero yo soy mujer de palabra.
Pero ¿cómo de la fayuca? No, no, de la piratería estarás diciendo, ¿no? Ajá, Sí, de la fayuca. La fayuca se entiende como lo que normalmente se trae del extranjero de manera ilegal, tienes ilegal, razón. De ilícita. la piratería. Sí, Entonces, sí, por que favor. dices que hay desde el día ah, uno, ah, bueno, desde que presentaron a Maximín, según tú, ya hay forma de conseguir una camiseta que diga Maximín atrás. Entonces, lo intentaremos. Sí, 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 en los tianguis, que no es lo correcto. O sea, no es lo correcto para alguien que además recibe tan generosos sueldos como tú, que tienes 983 chambas, pues ir a gastarte 1,500 pesos en una camiseta de Máximo. Máximo. Pero Pero es del bueno. América, Rafa. Hace rato salí de mi casa, me dio Ah, pena, dije, van a pensar que celulares y carteras, sáquenlas todos. O va a lavar el auto, no, solamente pues salí con esto, dije, bueno, pues, ni modo, hay que cumplir. Pero bueno, regresando, bueno, ya estoy cumpliendo mi apuesta, para algunos que me siguen pidiendo, ¿cuándo te vas a poner la del América si lo prometiste? Ahí está. Además me lo mandan directo, DM. pero ya te, ya te habías puesto la camiseta del América, Pues Eli. sí, pero a la O, gente o le se trata gusta de que que se esta cumpla sea en la el podcast, nueva. Rafa, y a la gente lo que pida, tú sabes, y sobre todo a los americanistas, tú sabes el cariño que últimamente les he agarrado, entonces no pasa nada, mira, aparte queda para el clásico, ¿tú te pondrías la de Chivas para el clásico? No, no creo yo que voy a andar poniéndome Ni desfiguros por aunque te la vida de mandara el Dios. No, Chicharito. no, para nada. Perdón, no, sería sospechoso que me la mandara el Chicharito. Me pondría, me pondría yo muy interesante y me iría a la cocina. Entonces, no, mejor así déjale, Eli Patiño. Oye, estaría bueno sacar, ¿te acuerdas que luego traes playeras con frases? Sacar una así de interesante a la Sí. cocina, no, no, no estaría mal. Ya sé que te he dado varias ideas de Shark Tank, pero no las has tomado. Pero hablando de Memo Ochoa, ok, Bueno, habrá forma de verlo. Difícilmente creo que a Javier Aguirre le quite el sueño, pero a Memo Ochoa a ver lo que está haciendo. Ahora, ¿alguna televisora se interesará por tener los derechos de transmisión de alguno de los partidos de la Liga de Chipre? yo creo que Pero yo creo que las televisoras de Chipre te la van a regalar, ni siquiera vas a tener que invertir, porque así que, a ver, ¿cómo que en México quieren ver el fútbol de Rarísimo. Chipre? Venga, Ya. llévatelo. Pues si la MLS presume que tiene que sus partidos se pueden ver en 120 países, pues sí, pero los pasan a las 2 de la mañana o 3 de la mañana. Lo mismo puede pasar con la Liga de Chipre, que se transmitiría muy temprano aquí en México por la diferencia de horario, pero seguramente pero, a ver, es que yo sí conozco fans de Memo Ochoa. Tú, no sé si recuerdas a una razadicta de hace muchísimo tiempo en Miami, Leti Pineda. Ella es fan de Ochoa, pero si tú le dices van a transmitir los partidos de Guillermo Ochoa, seguramente los va a ver. Sí, Mucha claro. dama americanista de repente todavía tiene temblorinas en las tobilleras para poder ver a Guillermo Ochoa. ¿Será? Sí, no, Sí, no sí, lo sí. dudaría. Habrá pocos o muchos que quieran ver a Memo Ochoa. Honestamente, a mí por curiosidad, pues sí me daría gusto ver algunos de los partidos que dispute Memo Ochoa. Él sabía, y lo dijo Javier Aguirre, y tú estuviste ahí, Rafa, pues que no le iba a regalar nada a nadie. Yo veo varios becaditos en la selección, pero bueno, si no le quiere regalar nada a nadie, refiriéndose a que no tienen equipo, pues qué bueno que Memo Ochoa pudo conseguir algo y su representante, pues seguimos en lo mismo, ¿no? Es su peor enemigo. Bueno, acuérdate que ya ha llevado a a Copas del Mundo, a la Copa de Corea del Sur y Japón. Javier Aguirre llevó a García Aspe como a manera de homenaje. Llevó a Luis Hernández, ya la momia esta estaba totalmente caduca y hasta la metió a jugar contra Estados Unidos en lugar de Ramoncito. Y es un error que todavía acepta Javier Aguirre, que es totalmente atribuible a él. Pero bueno, en fin. A ver, ¿qué se viene para Guillermo Ochoa? Mantenerse en forma. Está en forma, ha estado trabajando dentro de un escenario de mantenerse bien físicamente. No es lo mismo que tú hagas gimnasio, que tú hagas pilates, que tú hagas lo que tengas que hacer, a que eventualmente tengas ya la urgencia de trabajar en cancha. Él también tenía alguien vamos, él siendo portero entiende los ejercicios que necesita hacer para mantenerse en condiciones
como portero. Su nutrición siempre la ha cuidado mucho. Los últimos escándalos que se le supieron fue hace muchos años, cuando iba al bar, antes del lamentable episodio de Salvador Cabañas. Entonces, está entero. Si se certifica con muchos elogios a Cristiano Ronaldo, porque, que es cuarentón también, y ahí está todavía dominando en el renglón de goles, pues me imagino que Guillermo Ochoa va a seguir dominando en el renglón de goles, pero yo también entiendo que le va a costar mucho trabajo alcanzar esa plenitud. Pues mira, la plenitud de su carrera, obviamente, pues ya pasó. ¿Cuántos años? Pero Memo Ochoa no es tan grande, ¿no? Ya, sí ya tiene 40 años. Es cuarentón, ya es cuarentón, como tú Sí, comprenderás. es grande tener 40. Es un chamaco. Depende a lo que te dediques, ¿no? Sí. Mira, él quiere estar. Y yo entiendo la parte de Javier Aguirre, que a lo mejor se va a sentir un poco, pues, presionado, entendiendo que si se necesitaba que Memo Ochoa tuviera participación de aquí al Mundial, por lo menos en Chipre la va a tener. Y la otra, Rafa, que también, pues la competencia se la ha puesto medianamente fácil a Ochoa, ¿no? No es garantía, tal vez, Sí. a la Rangel, no es garantía, tal vez, Carlos Moreno. Otra alternativa que pueda tener Aguirre Sánchez de San Luis, que también lo ha convocado. Y bueno, seguramente Malagón va a ser el portero titular, pero yo creo que hoy más que nunca, Memo Ochoa tiene esa posibilidad de que si se mantiene en forma, puede competir por ir a ese sexto mundial. A ver, ayer le hacía a Félix Fernández en una charla en radio con él, le hacía la misma pregunta que te hago a ti, que le hacía a Luis Ángel Malagón en aquella conferencia de prensa América Toluca, antes de que el Toluca humillara al América en esa copita que no me acuerdo cómo se llama, y que después el americanismo malinterpretó porque no vio todo el contexto. Pero bueno, yo le preguntaba esa vez a Malagón, con Guillermo Ochoa en decadencia, contigo cometiendo errores como los que acabas de cometer con selección, y el tal Arrangel sin mostrar todavía la madurez total, son los momentos históricos más frágiles que ha tenido la portería mexicana de la selección. Y me queda claro que sí, pues ya lo hemos platicado por donde le busque, y Félix coincidía en eso. O sea, el hecho de que hoy, después de tantos años en que México no se preocupaba por el grupo de porteros que llevaría una Copa del Mundo, hoy sí, hoy de verdad quisieras ver que, por ejemplo, apareciera un portero tipo Gilberto Mora, que dijeras, ah, caray, este me lo llevo y ya. Pero no hay, o sea, no lo hay. Hoy la portería de la selección mexicana respira intranquilidad, supura más bien intranquilidad. Antes era más sencillo elegirlos, ¿no? Y sobre todo que cuando los llevaba Rafa, que también era lo interesante, no había mucha diferencia entre el nivel del titular, por supuesto ya con la experiencia, y que tenías dos también que si pensabas que en algún momento alguno se lesionaba, podías echar mano, ¿no? Y tenías esa como tranquilidad de no va a ser tan distinto. Hoy me parece que Javier Aguirre, pues sí, tal vez no alta preocupación, pero sí pensará, bueno, esperemos que no suceda, ¿no? Pero se llega a lesionar en un partido Malagón y después, ¿qué haces? Ahora también, y no lo veo como una campaña de desprestigio, pero que uno sea del América y que otro sea de Chivas, pues eso también le mete un poquito más. Tú dime, tú estuviste en los partidos, ¿qué culpa tuvo el Tala de los goles de Corea? No tuvo culpa, ¿no? Pero la gente dice, No, no, no. no, es que cómo te pueden hacer esos goles, es que podía hacer algo en el gol de Son. Quiero ver a alguien que pare igual que hizo Son, ¿no? Digo, Cont- entre otras eh, cosas, pero eh, eh, me parece que sí es un poco este contraste de que uno es de la América y otro es de las Chivas, pero ninguno te da esas garantías. No, a ver, es que no necesariamente, porque también hubo tiempo en que la portería le pertenecía a Pumas. Yo creo que no tendríamos que enfocarnos en eso. Además, recordemos, ya lo habíamos platicado aquí desde hace mucho tiempo. A mí no me extrañaría que Aguirre terminara siendo la del 2010, de repente habilitar, llevar a Malagón todo el proceso, llevar a Tala todo el proceso, y de repente imponer Guillermo Ochoa como lo hizo con el Conejo Pérez. Pero al final, sí, me imagino que Javier Aguirre no debe estar tan tranquilo, porque, a ver, nos decía muy claramente Félix.
Malagón no le gusta salir, no quiere salir, no va por los balones aéreos con la certeza y firmeza con que debería ir. Y también entendiendo esto, es el portero de más baja talla de toda la Liga Mexicana. Entonces es un escenario también para tener en cuenta. ¿Que es un portero de muy buenos reflejos? Sí, sin duda. ¿Que es un portero que ha salvado situaciones? Sí, pero también es un portero con dudas, como lo vimos en aquella jugada contra Canadá, la recordarás. Es decir, sí hay momentos en los cuales te preguntas si están en condiciones de resolver todo eso. Pero bueno, es lo que hay. O sea, cuando hablamos de selección mexicana, volvemos a eso, es lo que hay. Y el tema de Guillermo Ochoa, muy puntualmente, el, y yo creo que lo hemos platicado, es un tipo que cuarentón, sí, que ha recibido más de 1,000 goles, sí, que es el portero más goleado en la historia del fútbol mexicano, sí, pero como todo ser humano, tiene todo el derecho de hacer su luchita. Si en Chipre Javier Aguirre no encuentra manera de verlo, tiene un problema. Pero si en Chipre él sigue preparando, si le sigue ofreciendo a Javier una alternativa, pues te lo cargas. Son 26 jugadores para la Copa del Mundo, es decir, hoy se abren espacios más para compadres que tanto le encanta a Javier para llevárselos a la Copa del Mundo. Y también, bueno, tendrá que buscar soluciones. Lo de Moreno, en esta plática con Félix, él decía que Pachuca tiene la mejor escuela, hay que recordar que tiene la Academia Miguel Calero, la mejor escuela de formación de porteros, pero no le preocupa tanto ese escenario, sino formarlos y venderlos, porque en Pachuca entienden que hay una urgencia de otros clubes, ya sea de la Liga MX o de expansión, por tener porteros para primer nivel o para suplentes. Entonces, bueno, se está cumpliendo en ese sentido lo de Pachuca, pero pues, ya que busquen uno, caramba, que te presenten uno debidamente formado para que se haga cargo de la chamba. Coincido contigo, hoy Sí. es Malagón el titular por donde le veas, a menos que Javier Aguirre se saque, como en 2010, unas ya muy desgastadito bajo la Y él manga, ¿no? lo va al final ir sintiendo y midiendo, ya, no ahorita, Rafa, no en los partidos amistosos, ya los partidos amistosos te servirá para 2 o 3 dudas que tenga Javier Aguirre. No sé si tengas alguna información que no sepamos ahorita que estuviste cerca, pero más de 3 futbolistas yo no creo que Javier Aguirre hoy tenga duda. Me parece que ya lo tiene clarísimo. Y en el tema de la portería, no es lo mismo los partidos amistosos a que llegues ya a un mundial. Y si de pronto ves que la presión te rebasa, que lo ves demasiado titubeante en el caso de Malagón, que algo no anda bien, bueno, pues que te vas por la vieja confiable o por la vieja segura, que en este caso sería Memo Ochoa, si Ah, es que Memo caray. Ochoa llega. Bueno, no sería vieja, ¿no? Sería el viejo seguro, como el viejo sabroso Checo Pérez. Pero bueno, sería precisamente Sí, Memo Ochoa esa perdón, alternativa que ¿de qué sabes estamos que no hablando? le van a temblar las piernitas en una Copa del Mundo. Me parece que te ha dañado neuronalmente de manera muy seria esa camiseta que traes ¿Sí? puesta, pero bueno, espero que no sea un daño No, ahorita irreversible, que no no sea un daño yo estaba permanente. estornudando cuando Pero empezamos el podcast, me empezaba a dar un sí, sí, como poquitito que de tal. alergia. Pero mira, Pe- a mí me cae bien Memo Ochoa en cómo ha llevado su trayectoria. Creo que es un tipo que lo ha intentado de todo porque no se rindió y vaya que ir a tocar puertas como la de Mazatlán o Querétaro, si es que sí pasó, pues sí te deja una situación de desesperación. Él quiere estar en ese mundial y está haciendo todo lo humanamente posible y físicamente se ha cuidado para estar ahí. Al final Javier Aguirre tendrá la última decisión. Si tú fueras Javier y tuvieras que decidir entre Carlos Moreno y Memo Ochoa, ¿te llevabas a Memo? Sí, por supuesto. Creo que, a ver, porque Guillermo Ochoa, a final de cuentas, tengamos en cuenta este escenario. Si no va como primer portero, pero sí es un tipo que como lo ha hecho, porque el mismo Malagón lo dice, somos muy amigos, o sea, tenemos una muy buena relación, no tenemos una competencia insana. Entonces, si Guillermo Ochoa te puede ayudar a que fortalezca las capacidades de los porteros, insisto, son 26, puedes llevar 4 porteros, no tienes ningún problema. Puedes pensar en llevar plazas como otros fallidamente no lo han hecho. O sea, el Tata no quiso llevar eventualmente a Chaquito, no quiso llevar
para Lainez, la Volpe por llevar a su yerno a que anduviera ahí cambiando pañales de los nietos, no llevó a Giovanni Dos Santos, ni llevó tampoco a Carlos Vela. O sea, esa es la historia. El mismo Javier Aguirre, o sea, ha llevado en dos Copas del Mundo distintas a jugadores que no tenían que hacer nada y dejando, como el caso del Tato Noriega, que estaba en un muy buen momento, dejándolo fuera. Entonces, que hasta cabe Andrés Guardado, total, si se trata de ese fetichismo que tienen de querer ganar seis copas, perdón, jugar seis copas, pues que los carguen con ellos. Pero yo creo que Guillermo Chata puede servir para que tengas un instructor más de porteros. Si mal es Alberto Aguilar, el que era yerno de Carlos Milok, quien está involucrado en eso. Entonces, me parece que es. Y Guillermo Chávez, es que tienes que respetarle, insisto, si como ser humano no quieres sentirte vencido, si como ser humano quieres tener el derecho legítimo de ir a una Copa del Mundo porque crees que tienes, es totalmente respetable. Hemos hablado del caso, o sea, la gente de Chivas no lo quiere porque es del América, porque él le iba al Atlas y porque cuando fue a probarse a Chivas, los tontitos le dijeron, no, tú no tienes material de portero, que Dios te bendiga. La gente del América no lo quiere porque los abandonó. O sea, es increíble que haya un portero que aglutine o un jugador en México que aglutine tanto desprecio y de tantos equipos sin tener motivos para ello. O sea, él no se ha ganado tanto desprecio, no te ha hecho escándalos, no ha tirado la bandera como No, Chicharito y lo hizo aparte en alguna ocasión. aguanta crítica, Rafa, porque cómo lo han criticado. Sí, Que sí, la sí. coladera Ochoa, que sí, tantos goles. Los del América, algunos con resentimiento. Los de Chivas, pues bueno, son de Chivas y tienen que ir en contra de todo lo que huela a América. Luego los veo ahí en los mundiales cuando para todos aplaudiéndole, ¿no? Y siendo su fan, pero bueno, así, Pero así es esto. ¿Y él cuándo ha salido a pelearse o a reclamar con alguien? ¿Jamás? no, jamás. Jamás. Bueno, alguna vez el Jimmy Lozano lo dijo en conferencia de prensa, yo no entiendo cómo hay tanto aficionado al fútbol y a la selección que de repente manifiesta tanto repudio hacia Guillermo Ochoa cuando el tipo no les ha hecho nada. Ahora, a final de cuentas, con todo esto que estamos hablando de Guillermo Ochoa, él hace su chamba, él ya sabe cómo. Entonces esperemos a ver la decisión de Javier Aguirre y sí va a haber cierto morbo, debe haber es simplemente empezar a conectarte con las redes sociales de los medios en Chipre para que de repente empieces a tener detalles de lo que está pasando con él. Sí va a ser complicado. Seguramente ya alguna cadena de televisión estará desembolsando o acomodando presupuestos para hacer la cobertura del debut de Guillermo Ochoa, la entrevista ya sabemos, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver cómo se presenta todo esto. Y bueno, tenemos que hablar del clásico. Yo insisto, a lo mejor a ti no te gusta, a lo mejor a la afición de Chivas no le gusta, pero tiene que aceptarlo. Hoy, el Guadalajara ya mató el superclásico del fútbol mexicano. Hoy el Guadalajara termina siendo el que le aplique la eutanasia al clásico del fútbol mexicano porque ya no despierta nada. Este Chivas no te despierta, maldita sea la cosa, nada. Tal vez mira, la afición de Chivas, porque conozco a algunos, está angustiadísima, ¿no? Entendiendo que va a ser un escenario muy complicado. Pero a pesar de que no lo ven como una rivalidad, yo creo que la afición, los mismos jugadores, huelen sangre y quieren aprovechar, Rafa. Hoy es momento para más ¿Qué- allá de que hayan salido y respaldan a Milito, y pues parece A ver, que hay medianamente tranquilidad. Obviamente sabemos que hoy hay una diferencia importante entre cómo está jugando un equipo y cómo está jugando otro. Lamentablemente esto ha sido hace cuántos años, ya tiene rato, ¿no? Que digo, y el Chicote vivió de sus chicotazos y habrá 2 o 3 partidos que recordemos donde ha sido encuentros parejos, recientemente los de la Conca Champions, que fueron partidos bastante parejos a pesar de las realidades de ambos equipos, pero hoy sí una rivalidad como seguramente a ti te tocó hace muchos años. Yo ya soy más de esta generación de Chivas que gana cada 10, cada 15, que es más difícil verlo ganar algo. Entonces, pues sí, se ha muerto un poco, pero creo que por ese morbo de que quieren que en la cancha haya una cantidad de goles importante, que humillen al adversario, que se aprovechen, eso puede generar un poquito de morbo, poquito.
Sí, pero ya no estamos hablando de los ingredientes pasionales típicos de un clásico. Estamos hablando de un ingrediente que simplemente lo encapsulamos así: Morbo. morbo. Morbo, morbo por ver sangre, morbo por ver a la Chiva ya prácticamente despellejada para el caso de Birria. A ver, el otro problema también, entiendo que en el América no hay nadie a ver, ¿quién tiene sangre azul de los jugadores del América? Nadie, absolutamente nadie. Malagón no lo es, Kevin no lo es, Reyes no lo es, Cáceres pues obviamente no, y síguele buscando y no hay ningún jugador de sangre americanista. Entonces, hablar de si tienes, de que no llevas la sangre de tu equipo es una mentira, y lo hemos platicado desde la época de Miguel Herrera. Lo importante es que el jugador se comprometa con el equipo y eso ocurre en el América. Van a salir, pero como locos desaforados y vas a ver a Maximín que ya va a estar imbuido de lo que es este ¿Lo pondrán tipo de de titular? compromisos por las cuentas. Pues posiblemente sí, e irá por las historias que le cuenten, pero que no le cuenten las historias recientes. Y de Chivas, a ver, dime uno, ves puro pasiflorino ahí. O sea, ves a Luis Romo, pasiflorino. Que tú me digas, el único que por ahí podría levantar la mano, y es que yo viví el clásico a través de mi abuelo, a través de mi padre. Pues el tipo está tirando otro tipo de rollos como ese Javier Hernández. No hay, o sea, alguien que tú me digas, esta persona levanta seriamente la dignidad del Guadalajara, no existe. Por eso insisto, Chivas ya mató el clásico. Estoy haciendo ese ejercicio. ¿Quién lo puede sentir? Pues a lo mejor Camberos, No pero casi no hay. juega, ¿no? Por ejemplo, o sea, No, no, ver no, a no. alguien como que sí tenga esa rabia, esa furia de decir, estos no nos van a ganar. Después de ahí, ¿tú crees que el Piojo está así desesperado por ganarle, por No, ganarle? Serpiojito, ya lo viste con la selección. Le preguntaba yo que, oye, desde el Barreno, ¿qué onda? Y dice, no, ya me prohibieron andar tirando cohetes. O sea, ¿A poco? ese es ese, O sea, lo hacía como un sí, pasatiempo. imagínate nada más. Bueno, de acuerdo, No, no, es ha que habido no, casos digo, así obviamente los muy jugadores obscenos. nuevos pues, difícilmente entiendan. ¿Tú crees que Romo? A ver, si Romo, recordemos que Anselmi detectó a Luis Romo en una final y en una semifinal con el América, que era un tipo que le faltaba temperamento, carácter para asumir ante el América. Son dos jugadas, yo las tengo aquí visualizadas por la parte izquierda del área, a su pierna buena, prácticamente con perfil para disparar, la arruinó. Eso es Luis Romo. ¿Quién más? No hay, Eli. Hoy no hay un jugador que diga, hey, bueno, hasta el Chiquito Sánchez ya se involucró como americanista, más de lo que cualquier jugador de Chivas se ha involucrado con Chivas. Entonces, sí, de verdad es preocupante que hoy el Guadalajara no tenga personalidad, ni desde el dueño, ni desde sus achichincles, ni desde el técnico, ni desde los jugadores. Y el problema también, Rafa, es quién podría ayudar a salir de ese escenario donde ves a tipos que tal vez no sientan la camiseta como si lo sienten los del América. Todo se les junta en contra, ¿no? Obviamente una falta de resultados, una falta también de identidad, porque muchos de ellos pues, pasan todos los equipos, ¿no? Pero no eres de cantera, entonces tal vez no puedes sentir tanto esa rivalidad. Y muchos otros también que pues son tibiezones, o sea, no los ves dando ese extra. Digo, de situación de que Anselmi haya detectado lo de Romo, pues no se necesita ser un genio, ¿no? En los partidos donde lo necesitó, pues lamentablemente para él, Romo no fue el jugador que sí fue en otros partidos y que fue clave para lo que conseguía Cruz Azul. Hoy lo vemos en Chivas, que no hay liderazgo. ¿Y quién va a ser? Por ejemplo, te puse el nombre de Camberos, pero pues el chavo juega muy poco. ¿Quién más podría ser? No hay. No, no hay. A ver, ¿quién puedes pensar? En Kate Cowell. Felices los de Chivas porque van a recuperar a Ledesma. Felices los de Chivas porque van a recuperar a Gobea. ¿De veras? O sea, ¿qué te puede generar de diferencia? Pero vamos a algo, Eli, vamos a algo. Cuando tu entrenador no te transmite eso,
porque yo ¿Por qué? ¿Lo la ves muy verdad de tibio a Milito Milito? pues que Milito ya me cansé de lo de siempre, jugamos bien, es que no la metemos, o sea, de veras, o sea, de verdad haz una introspección, revisa, analice y di hasta dónde eres responsable de lo que está dejando de hacer tu equipo. A ver, ayer apareció, no recuerdo de qué cuenta la tomé, una reflexión de Matías Almeida, hablando de los momentos de depresión que llegó a tener, de los momentos de depresión en los cuales en su libro, en el libro que escribieron sobre él, su biografía autorizada, diríamos, él reconoce que llegó a pensar en quitarse la vida en ese escenario de depresión. Y el tipo llega y te da una charla, te transmite Eli, o sea, Matías Almeida te transmite hasta a través de una conferencia de prensa. Y Matías Almeida le transmitía a la gente de Chivas, le transmitía al jugador. ¿Por qué? Porque llevaba todavía la sangre fresca del futbolista. Yo a Milito lo veo turbiamente pasivo para poder transmitir todo eso. Y el dueño, Eli, el dueño, ¿qué te transmite el dueño? No, no, de verdad qué forma de caer en la decadencia de ¿Qué me Chivas, ¿no? transmite? Se ve como Que niño tan bien, lejos. pero pues no, futbolísticamente, o sea, casi con mucha pasión o un directivo, no. Milito, a Milito tendríamos tal vez, Rafa, que verlo trabajar. Sí, en la banca se ve como muy tranquilo, perfil bajo, pasivo, angustiado, ¿no? Siempre te transmite esto de que qué está pasando y la angustia, pues obviamente lo que va desde la banca se va hacia la cancha y seguramente los jugadores pues igual están con ese estrés y con esa tensión y angustia de que las cosas pues no están saliendo como seguramente lo tenían en su cabecita. Pero sí es difícil lo que hoy pasa con Chivas. Ahora, Rafa, honestamente, puede ser un partido que ni siquiera sea tan disparejo, pero de todas maneras, conforme surjan las jornadas y ya pienses en quién puede ser campeón y quién solamente va a acompañar, pues la realidad, una es del América y otras de las Chivas, ¿no? Por eso no hay esa, Y está te siendo voy a muy volver a encontrar en generosa, la ¿eh? liguilla y te voy a ganar. Pues hay que ver si Chivas llega. No, es que me parece muy generoso de parte tuya y también esa campaña que haces para aprovecharte de la ignorancia y de la inocencia de algunos aficionados de Chivas, diciéndole que va a acompañar a Chivas en la liguilla. ¿Tú de verdad ves al Guadalajara en este momento para entrar al play-in? Recordemos que los clásicos, más allá de que este lo está asesinando Chivas, los clásicos terminan marcando el rendimiento de los equipos dentro del mismo torneo. Y si Chivas le das el golpe de gracia, recuerda que además se viene Cruz Azul todavía se viene Y Toluca, o sea, ustedes tienen todavía partido vienen. pendiente. Entonces se le viene encima el mundo y yo no creo que Milito vaya a sobrevivir a esta derrota contra el América. El problema es luego a quién pones. Pero, o sea, tuviste a Almada y no fuiste por él. Tuviste a Matías Almeida y no fuiste por él. Entonces, ¿a qué está jugando? Y podemos culpar eventualmente a Mauri Vergara, pero también los que lo aconsejan no tienen ni idea de lo que hacen. Ahora, si tú aceptas tener a gente que no está capacitada para exigirte y, o sea, tienes asalariados que te van a decir, sí, Amaury, eres un genio, como siempre, nunca te has equivocado, Amaury. No, necesitas un tipo que te restriegue en la cara tus errores y tus errores empiezan desde la contratación de futbolistas, ¿no? Entonces, sí, sí es muy complicado para este Guadalajara. Yo creo que si Chivas pierde ante el América, se puede ir Milito y está sentenciado el torneo. Chivas no llega prácticamente América puede despedir de este torneo a Chivas si le gana. Se acabó. Anímicamente estará hecho pedazos y ya nadie tendrá la voluntad de salir a pelear nada. Mira, puedo pensar que Chivas va a competir, pero después lo visto de Cendejas, que lo vimos en fecha, bueno, en fecha FIFA, pero en partido amistoso con Estados Unidos, que fue de de lo poquito que se rescataba. Cendejas, Fidalgo, etcétera. Ahora creo que recuperan a Henry. Henry va a estar disponible si es que se necesita o si es que lo necesita Jardine.
es muy difícil que el medio campo hoy de Chivas compita con el medio campo del América. El América juega mucho mejor que el medio campo de Chivas y ahí hemos visto los mayores problemas del Guadalajara en lo que va del torneo mexicano. Por eso, a Y, pesar de que creo que Chivas va a intentarlo y morir en la raya, no le va a competir como en la CONCACAF, Rafa. Cuando jugaron esos partidos de CONCACAF, Chivas jugaba un poco mejor de lo que juega hoy, ¿no te parece? a ver, y aparte estás dejando fuera a tu chiquito. O sea, si No, yo después no de lo que estoy vimos dejando de fuera él, a al chiquito. si después de lo que vimos en selección con el chiquito Sánchez y ¿Te después gustó de lo que mucho el ya había chiquito? empezado a ¿En manifestarse serio? es que sí, o sea, es que tú ves lo que intenta hacer en la cancha, lo que hace en la cancha, sobre todo en un partido cuando es 11 contra 11 y no 9 contra 11, como pasó con Japón, el tipo te rinde, el tipo ya entendió, ya recuperó la posición donde lo ponía. Precisamente a Almada. O sea, me parece que ya se puso las pilas, ya es el jugador que te puede marcar nuevamente la diferencia, ¿no? Y además, pues está entero el pelagartón este, ¿no? Sí, a mí fíjate, no, para mí le costaron trabajo los primeros minutos contra Corea, como que estaba un poco desubicado, no sabía en dónde posicionarse, ya después fue mejorando, pero sí, bueno, Eric Sánchez, estás hablando de uno, Rafa, pero ¿cuántas opciones tiene hoy el América? De medio campo para adelante, No, 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 tiene, no, yo estaba lo que pasa es que tú presentabas incompleto el rompecabezas y te quería rescatar. O sea, tiene una media cancha fantástica. Y Maximín, a ver, el caso de Maximín, seguramente, o Maximó, para que los exquisitos no se me molesten, seguramente ya le empezaron a meter en el coco. Mira, si, si tú haces un golecito contra Chivas, no tienes idea de lo contento que va a estar el patrón contigo. O sea, en el América sí hay ese entusiasmo por este tipo de partidos. En Chivas, a ver, en América están llenos de furia para este partido. En Chivas están llenos de miedo por este partido. yo no creo que Chivas tenga miedo. El problema es Otra que vez. ni siquiera ya, preferiría que Chivas tuviera miedo a que tuviera futbolistas que les da igual. Y creo que hay futbolistas a los que les da igual ganar o perder, y más en un partido como es un clásico. Y eso ha sido el eterno, bueno, tal vez no eterno, antes no tenía esos problemas Chivas, pero cada vez se van acabando estos futbolistas con identidad. Hoy, pues Guadalajara no la tiene, Rafa. O tú apostarías que Romo, que el Guti, que Mozo, digo, me refiero a los que llevan más tiempo, que Sepúlveda Mozo, van a primero Mozo no va a partirse el jugar. alma y van a dar el mejor partido de su vida. Yo no. Primero, Mozo no juega, Mozo está descartado. Y está descartado para todo el torneo. Pero es que yo me he venido burlando de estos jugadores de Chivas y de quien los contrató. O sea, realmente lo único que llevó fue mercenarios, que lo único que disfrutan es cuando les llega puntualmente su cheque, porque Chivas paga puntualmente. Entonces, eso es lo que tiene ya el Guadalajara. Por eso insisto, Chivas ya mató el clásico, por donde le busques, Eli, tienes que aceptarlo. Hoy el América debe estar ansioso buscando entre Cruz Azul, Monterrey, Tigres, Toluca, alguien que eventualmente le falta el respeto para ponerse serio. Me parece que Jardine y el América están más atentos a Toluca como un rival al que a todos los demás, porque hasta Cruz Azul, el Cruz Azul del Arcamón, yo no sé si en algún momento podrá en etapa ya de liguilla atreverse a algo, ¿no? En fin, pero bueno, hablábamos del cierre de registros y de repente aparecen jugadores que llegan al fútbol mexicano. Ener Valencia, que este tipo yo no sé es otro caso parecido al de Guillermo Ochoa, porque la verdad se mantiene con Pero selección de ¿cuántos años Ecuador, se que tiene mantiene Ener Valencia? afinadito. No, que pues, también debe andar cuarentoneando, ¿no? Es que ayer me dijeron tiene Pero, 35 años Ener, Rafa. Bueno, no bueno, está, no es tan yo estaba igual que tú y dije, Ener Valencia ya, hasta inclusive pensé que ya estaba casi por superar los 40 años. Y cuando dije, tiene 35, viene de Brasil, con selección sigue siendo un tipo líder,
sigue haciendo goles. Creo que no es una mala incorporación para Pachuca. Claro, pasaron. De hecho, ¿a ti te tocó ver a Ener Valencia en el Hidalgo o no? Sí, ¿no? Sí, claro. A ver, además recordemos la forma en la que llega, que Gustavo Matosas, a través de su promotor Pavón, lo pidió Ujú. para el León, porque iban a hacer negocio. Recordemos que Matosas y Pavón tienen las manos empuercadas o estercoladas de negocios sucios, y resulta que a final de cuentas se los roba Pachuca, donde ya no pudieron hacer negocio. Entonces, Ener Valencia fue campeón de goleo y duró solamente un torneo en Fue campeón de México. goleo, Después se 14 fue a la goles. Liga Premier. Sí, es un si te rinde como rinde con Ecuador, encontró ya Pachuca el sustituto correcto de Salomón Rondón. Yo creo que sí puede ser. Además que es un tipo, o sea, Rendón es un tipo un poco más pesado, ¿no? NR es más ligerito. Entonces, creo que le puede ir bien. Ese es el refuerzo de Pachuca. También hay refuerzo en Rayados. Ese sí no lo veía venir, pero fui a buscar su lista de lesiones. No, y su lista de amoríos también, ¿no? Esa no Es me la decir, sabía, no Rafa. solamente. Bueno, pues revísele, es decir, no solamente situaciones consolidadas ante el altar y ante el registro civil, sino también fuera de ella. Con Manchester United tuvo jornadas extraordinarias, pero ya después recordemos que estuvo en el AEK y no pasó nada, y ya cuando estás en el AEK de Grecia y no pasa nada, bueno, pero también recordemos que, bueno, llega a la Liga MX, llega a un plantel muy bien cobijado y puede ser que de repente encuentre un segundo aire, ¿no? Es que sí está ruda, fíjate. Lesiones desde el 20, desde el 2020. Ahí tuvo distensiones, lesiones de cadera, ligamento en el 2021. En el 2020, en el 21-22 le ponen falta de condición física, lesión de rodilla, lesión muscular, lesión en el muslo. En el 22-23, irritación de tendón de Aquiles, que esta es una lesión que habitualmente regresa. Lesión de cadera otra vez, luego le ponen enfermo, no sé de qué, operación de ingle, y 24-25 lesiones que ponen desconocidas, o sea que lo alejaron de jugar, 34 y 15 días con el AEK. Digo, más o menos para que se den una idea de lo que va a traer Rayados. Yo supongo que esto sí lo leyó el Tato Noriega, ¿no? ¿O no? Hay un examen médico que tiene Pues que es pasar primero. con el, con el Tato Noriega, tal vez él tiene la capacidad de leer el lado equivocado de las cosas, ¿no? Pues ahí está el caso, digo, el caso de Michelis, pues, o sea, lo de Michelis fue el oso mayor, casi casi alcanza para que compararlo con la constelación, con la osa mayor de lo que terminó haciendo el Tato Noriega. Pero ¿qué calidad tiene? O sea, fútbol no lo puede haber perdido. Ahora, si en toda la lista que tú das, como de 823 lesiones, en esa lista que tú das, lo curioso es que hay un común denominador. Todas son referentes a situaciones de descuido fuera de la cancha. Entonces, no podemos perder eso de vista. Sí, 29 años, no es tan grande. Eh, Ah, no, el no, tema no. que es, digo, de las que estuve leyendo, lo que es recurrente, la cadera y el tema del tendón, más la operación que ella tiene de rodilla. Digo, Rafa, es que tus lesiones te van pasando factura, ¿no? Todos lo sabemos. Al final Sí. puedes recuperar, pero si parte de las lesiones que le ponen ahí falta de condición física, pues también habría que verlo, ¿no? Hay que acordarnos de las referencias de Mourinho sobre Maximín y pues ahorita al menos se ve bien, van apenas un par de partidos. Vamos a ver cómo sigue o lo que siga mostrando con el América, pero pues a Anthony Marcial hay que darle el beneficio también de la duda. La verdad que en contrataciones creo que no se ha equivocado, que no sea de técnicos, no se ha equivocado tanto el Tato, ¿no? Bueno, por lo menos por lo menos son estruendosas. Eso sí, nadie podrá discutirlo. Sergio Ramos sigue vigente, Canales Mm. sigue vigente. En fin, creo que al final de cuentas se podrá ir consiguiendo eh, eh, por lo menos la notoriedad, ¿no? Vamos a ver también si es capaz.
el entrenador, que tiene cierto oficio para poder lidiar con divas. Vamos a ver si Torrent a final de cuentas logra controlar a Anthony Martin. Qué bueno que no llega a Guadalajara, porque así como es de querendón el muchacho, pues en Guadalajara encontraría una serie, pero pues Pero en Rafa, Guadalajara el Atlas en no tiene Monterrey ni, también ni va, o para sea, sí es sobrevivir. enamoradizo. Sí, pero no puedes. ¿Cuántos futbolistas hemos visto que mueren en su carrera por esa afición extracancha en Monterrey? En Guadalajara, las tentaciones ahí están, ahí están. Y si no las ves, van y te las ofrecen. No, no, en Guadalajara es el paraíso en el cual muchas carreras lamentablemente quedan sepultadas. Pero bueno, en fin. Y ya fuimos medio modificando el orden de lo que pretendíamos ir tratando. Selección mexicana, pues no queda mucho, Eli, ¿no? Es decir, en el blog yo hablaba de esto, el principio de Peter. Para los que no saben de qué se trata, en su libro, Lawrence Peter sostiene que todo ser humano, todo hombre, todo empleado asciende hasta su propio nivel de incompetencia. Usted tiene un vendedor estrella, es un tipo que te vende 3 automóviles diariamente, pero usted lo asciende entonces a gerente de ventas, y entonces el gerente de ventas ya no sabe qué hacer porque lo suyo no es dirigir a otros vendedores, sino vender. Entonces ahí es donde asciende hasta su propio nivel de incompetencia. Entonces yo hacía esta referencia, este paralelismo entre una selección mexicana que ya en la CONCACAF volvió a dominar, le tundió a Panamá, le tundió a Canadá y le tundió a Estados Unidos. Bien, bien por el Vasco Aguirre. Recuperó el dominio de la tierra de ciegos, donde el rey tuerto volvió a ser rey. Pero cuando tienes que salir de ahí, como lo vimos contra Europa, en el caso de Suiza, que le mete 4, y luego contra Turquía, que le gana 1-0, pero Turquía sabemos que es más o menos el nivel de Chipre, estoy exagerando, pero se vienen los partidos con Asia y se vienen partidos con Colombia, puro clasificado, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay. Atrévete, de esos 4, ¿cuántos gana? Yo te lo adelanto, Colombia, México Ecuador, no gana ninguno de esos Paraguay partidos. Y no por culpa del y Vasco, Uruguay. sino por los futbolistas timoratos pusilánimes que ¿Sí te tiene. decepcionaron tanto? Es que yo creo que todos te tienen que dar más, Eli, es tu selección nacional y de repente, dime contra Corea, podrás rescatar alguno que otro. El golazo del Chaquito es excepcional. El remate de cabeza de Raúl Nunca Jiménez, decepcionan. excepcional. Ujú. Me gustó mucho Huescas, me gustó Mateo. mucho Ujú. Mateo. Lira lo hizo muy eh, bien. y Lira muy bien, incluso ya puedes pensar en Lira como fijo y Edson como central y línea de 5, pero de ahí, por ahí leía, o en los clips que te aparecen, mucho que decía, es que desde que entraron los laterales Jorge Sánchez y Gallardo, México se vio distinto, y dices tú, pues qué partido viste, güey, o sea, que no te diste cuenta lo que hizo Corea. Ese gol que hace Jiménez, que de Chure es magnífico, es porque le dieron tiempo y espacio. En una Copa del Mundo no te va a dar ningún equipo europeo, ni asiático, ni sudamericano, ese tiempo y ese espacio. En el momento en que recibes, acomodas, ya te cayeron. Ya, en ese momento ya estás o desarmado o lesionado. Entonces, también aprendamos a leer eso, ¿no? Sí, entender también el nivel que tienes de rivales. Ayer platicaba con algunos compañeros que igual disfrutan ver fútbol. Dicen, pero es que si no le ganas a Corea, si no le ganas a Japón. Digo, pues creo que les hace, como es el comercial de la Pues con quién cerveza, te que les hace juntas. falta ver más backs, les hace falta ver más fútbol. La neta, es así. Dice, bueno, pero ¿qué tanto pueden evolucionar? La forma del colectivo en cómo van, presionan y juegan en bloque, primero Japón y luego también Corea, con la intensidad con la que van, aprietan, marcan, las definen, no son goles de una selección improvisada, son goles de una selección que tiene calidad individual, pero que también tiene calidad colectiva
para mí fueron muy buenas pruebas para México, Rafa. Digo, Javier va midiendo De como de, acuerdo. acá nos va a costar, esto es lo que tenemos, con quién sí cuento y con quién no. Y yo veo más como a quién voy a descartar. En este caso, Chucky, Berterame, Lainez tal vez, Piojo Alvarado, que son futbolistas que a lo mejor pueden estar dentro de esas posibilidades, pero que algunos se van a terminar bajando de la lista porque terminan por no rendirte como esperas. No, es que el Piojo Alvarado no lo puedes ni considerar. El Piojo Alvarado y Orbelín Pineda no puedes ni Orbelín. considerarlo. Es decir, si ya cuando los veías por televisión te dejaban una imagen totalmente lamentable, cuando los ves en vivo, dices, ¿a qué estás jugando? Insisto, Orbelín debe haber sido el campeón de jugar a las escondidas de niño, porque es un genio para esconderse detrás de los adversarios para que no le entreguen la pelota, ¿eh? Y el Piojito, pues pobrecito Piojito. No, me gustó mucho lo del Chucky otra vez. Sigue demostrando que hay cosas que él quiere todavía rescatar. Estaba discutiendo eso con Imali, es que él decía, no te generó nada al frente. Le digo, es que viste dónde estaba jugando. O sea, por primera vez al Chucky Ledesma lo vi, al Chucky Lozano lo vi con una versión muy parecida a lo que siempre le pidió Genaro Gattuso. Tú sabes que yo al Chucky Lozano aquí lo descalifico siempre. Esta versión que vi me gustó. Berterame, pues lo habíamos dicho, tal vez es el atacante con más cerebral que hay dentro de la Liga MX. No me gustaría que fuera por ser naturalizado, no por ese hecho de que merezca ser mexicano. Tiene todos los derechos de ser mexicano, pero si la selección mexicana va a empezar a hacer trampa de ese tipo, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, pero de ahí en fuera. ¿Cuánto rescatas, Elizabeth Patiño? ¿Cuánto rescatas? Es complicado. Poco. Alexis Vega sigue en deuda, por ejemplo. Alexis Vega queda en deuda, Marcel Ruiz queda en deuda, por ejemplo, ¿no? Que venía de hacer buenos partidos con selección y que lo ves bien con Toluca. Hay varios que quedan en deuda en este par de partidos, pero pues para eso tiene Javier Aguirre la posibilidad de seguir checando un par de futbolistas más. ¿Dónde? Güey, cuando esté ¿Dónde? ya los conoce bien, cuando esté de vuelta Mora, no sé si se alcanza a subir Elías Montiel. Hablaste igual de tu chiquito favorito de toda la vida, Eric Sánchez, que puede que también se pueda subir esa lista. Son poquitos, Rafa. ¿Serán 5 máximo? ¿Te parece bien? Que tiene así como dudas Javier de me llevo a este o no me llevo a ninguno. ¿Y por qué no va a aparecer nadie No. más? O sea, eh, es Mora, es Elías Montiel y se me está escapando otro por ahí. Se me está escapando, bueno, pero eso es lo que hay. O sea, lamentablemente, no, yo creo que el Piojo Alvarado, a ver, y es lo que te decía recientemente, de estos jugadores, ¿quiénes serían titulares en el 86? Ninguno, Eli, ninguno, ¿eh? ¿Quiénes serían titulares en el 94? Ninguno. 98, ninguno. 2002, ninguno. 2006. Bueno, imagínate, llevó hasta Omar Bravo al Guille Franco, o sea, también en el capricho, en esa forma tan desmesurada y hormonal de plantear las cosas por parte de la Volpe y no llevando a Cuauhtémoc Blanco, eh, no hizo más. Omar Bravo sí estaba en su mejor momento, pero ahí sí creo que Raúl Jiménez está por encima de Sí. ellos. Y 2010, es decir, tampoco es que esta selección, insisto, no podría haber sido titular por lo menos en 7 mundiales anteriores. No, pero hay buenas noticias. Por ejemplo, ¿cuántos años lleva Gallardo siendo titular en la lateral izquierda? Que hoy veas a un jugador como Mateo Chávez, Rafa, bueno, al menos a mí Sí, sí, sí sí. me da gusto por la selección. Además que son posiciones donde no encuentras tan seguido a una cantidad importante de futbolistas. Va una generación, dura muy buen tiempo, después seguirá la otra. Entonces, eso es bueno. En la lateral derecha, entre Huescas, Jorge Sánchez, y había otra opción ahí, ¿no? Bueno, ya lo recordaré, pero bueno, igual Entre tienes dos Huescas. alternativas. Los centrales ya sabemos quiénes van a ser. ¿Le habrá gustado mucho Purata a Javier Aguirre o no? No alcanza como para pensar que lo puedan convocar. No, no, a ver, entiendo que hubo mucho ahí de experimento, ¿no?
pero Purata no te resuelve nada. Y lo de Johan Vázquez en el segundo gol de Corea es realmente lamentable, ¿no? Es decir, en su experiencia, tú no pu- te pintó el bigote de una manera espectacular. Es cierto, hay una magia y vertiginosamente cambia de perfil, pero tampoco es para que si Johan Vázquez lo estaba marcando evidentemente para tratar de evitar el desplazamiento diagonal, no lo puedes marcar tan cerca. Es decir, le diste toda la ventaja porque en el recorrido corto de Sí, pues terreno en un ya te dejó movimiento te plantado. deja ahí en el camino. Lo acaban de renovar, ¿no? Con el Sí, bueno, Genoa, hasta el 2028. sí, y me parece, además no sé si viste el tweet o el mensaje, el post del Génova, en el cual lo pone, como es la muralla, lo ponen a levantar un muro. O sea, digo, me parece muy poco cerebro, muy poco buen gusto, y en los tiempos en los que se vive actualmente la relación México-Estados Unidos, pedirle a Johan Vázquez que se ponga A poner un muro. a construir un muro Bueno, y, pero pues y- y- y ellos no que tienen Johan, la culpa, y que Rafa. Johan no le hubiera dicho, no, bueno, pero Johan tiene derecho a decir, oye, espérame, estoy insultando a mis paisanos. Pues sí, ¿cómo no? Pero bueno, pues ya es mucho pedirle, ¿no? Al club y al jugador un poquito de cerebro y sentido común. Pero bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Algo más? Yo no traigo recomendación musical. Y si tienes algún otro tema, si no, cerremos Ya nos porque estamos ya pasando del nos tiempo. No, quieren pues cerrar el cumplimos con changarro. los temas, ¿no? Ya está. Perdón, pero este podcast no se viene a cumplir, se viene a hacer algo Ya me lo diferente has de dicho todo lo muchas demás que veces. Tú ocurre. mandas una lista de temas, Sí, pues sí. difícilmente la mando yo y ya cumplimos con todos estos temas. Bueno, yo diría, espero que hayamos llegado al nivel de satisfacción de la gente. Y si no les gustó, pues ya saben, Pues ya no es, queda. A no es ver, si a la problema gente no le nuestro, gustó, ¿qué sino vas a hacer? suyo. ¿Repetimos el podcast? No, para De nada. por Pues sí es es difícil problema de ellos, no soportarte una hora. nuestro. Imagínate tener que soportarte dos y hablando de lo mismo. Por cierto, Complicadito. Pero bueno, escuché que Javier Aguirre es muy fan del podcast de Raza Deportiva. Me gusta eso. pues acuérdate que alguna vez que lo entrevistamos en Raza Deportiva, habló de que él todos los blogs los leía, por eso yo me extrañó cuando él me reclamaba que yo le había dicho arrabalero, dije, no, fue tepiteño, pero entonces me dice, no, es que se lo dijiste en el podcast, yo dije, en el podcast le dije arrabalero, pero no, no le estoy llamando arrabalero a Javier, ni tepiteño a Javier, le estoy hablando de su lenguaje y que además yo siempre lo he elogiado, a mí me parece fantástico que si hay que meter una mentada de madre, meta una mentada de madre, y que si hay que meter de repente el insulto que lo haga, y no, la gente no está para saberlo, pero en el entrenamiento previo al partido con Japón estuvimos platicando como 15 minutos, ahora sí que fue plática como de viejitos, no, operé la cadera y el hombro, tú cómo andas de tus rodillas, dije yo, hijo de la mañana, antes platicábamos de otras cosas y ahora, Ahora pero bueno, compartían ya, sus en dolores. fin, sí, Pero ¿sabes y qué, sigo, Rafa? Creo que y sigo sí, en algún podcast sí dijiste algo de arrabalero. Pero, o sea, si eso es lo que nos gusta de Javier Aguirre, sí, ¿no? pero que su comportamiento arrabalero, sí, está bien, ¿cómo no? Lo que pasa es que también, a ver, para la gente que no vio la conferencia, él llega a la conferencia de prensa muy serio, seco, o sea, dices, este ya trae algo aquí. Pero afortunadamente no voy a decir el nombre. eh, un reportero le dice, hoy vienes medio carizbajo. Y pues, bueno, no todos reaccionaron porque uno ni les cayó el 20, pero pues Javier no la pasó, no la dejó ir. ¿Cómo cabizbajo? Será ya, cabizbajo. Y entonces ya fue cuando volteó, sí, porque tengo que hablar bien, porque si no, que él me llama rabalero. Pero, y se convirtió en parte del bullying, porque además Fernando Schwartz dice, ay, y dice, si soy mexicano, ¿tú qué eres, güey? ¿Eres US citizen? Y ya se metió Schwartz también. Entonces, como que relajó el resto de la charla, ¿no? Pero no, la relación entre él y yo sigue siendo buena, intercambiamos libros, nos llevamos bien. Pero pues es arrabalero el comportamiento que tiene. ¿Qué le vas a hacer, Pero no le va Javier? a la América, ¿o sí? ¿Por qué? O sea, para ser, no, él es americanista de toda la vida.
Él llega a la América y, bueno, es un personaje muy especial. Y sé que está muy expuesto a las críticas por lo que está haciendo la selección, pero no tiene para más. A ver, yo le podría recriminar más lo de 2002 y 2010 cuando tenía para más que lo que tiene hoy. Pero ya sabemos, o sea, se viene el sorteo, a México le van a mandar todos los indeseables en Estados Unidos según la filosofía de Trump, y ahí le van a, imagínate, le pueden mandar a Bolivia, por ejemplo, le pueden mandar a, hay que ver quién clasifica, Bolivia o Nueva Caledonia. Imagínate que clasifique Nueva Caledonia y se la pongan en el grupo a México. Ay, papá, 3 puntos 3 puntitos seguros. ahí. Eh, También con Bolivia, digo, el tema de la altura lo salvó y que Brasil perdiera ese último partido. Pero, ¿sabes ahora qué me dijeron, Rafa? Que esto sí dije, ya no les voy a creer. ¿Te acuerdas que te dije que podía quedarse aquí Brasil y Australia en Pachuca, en concentración? Ajá. Ahora ya me agregaron a Alemania y dije, no creo, no creo, no creo. Pero fíjate, aquí voy a decir cómo me enteré. Hay gente, tengo conocidos que trabajan para la Coca-Cola. Entonces, pues su dueño, su jefe, tiene su palco en el Estadio Azteca, bueno, que ya no va a ser Estadio Azteca, Estadio Banorte, que nunca le vamos a cambiar ese nombre, y dice, es que ya nos dijo el jefe que Alemania va a estar en Pachuca. Y yo dije, bueno, así es como me cayó no, y ya hasta yo estaba pues queriendo hacer amistad, ¿no? Porque dije, bueno, pues como no me va a alcanzar para comprar boletos, igual y Fíjate que puedo ir a algún partido de México aprovechando el palquito ahí que tienen, que nunca aprovechan. Pero pues yo creo que para el Mundial sí lo van a aprovechar. Pero bueno, me dijeron que Alemania va a ser otra de las selecciones que se queda en Pachuca. Yo no creo, pero que los estaba moviendo mucho a selecciones que se interesan o dentro de la logística es que tienen las instalaciones de la Universidad del Fútbol para trabajar. Pues sí, pero primero, a ver, entendiendo que yo lo he sostenido desde siempre, entendiendo que la manipulación del sorteo, el amaño del sorteo, también tendría que establecerse en cuanto a las prioridades de los equipos y las prioridades de negocio de FIFA. Entonces, entendamos que por muy caros que están, inaccesibles los boletos para los mexicanos, aún así, recordemos que en el 86, a ver, Alemania se sintió cómodo, Bélgica se sintió cómodo, España se sintió cómodo, pero también entendamos algo. En 40 años, en 40 años han cambiado muchísimo las cosas en México, muchísimo las cosas. Es decir, si alguien puede garantizar que va a haber una armonía, seguridad y todo lo que usted quiera de cara a la Copa del Mundo, porque en el 86, recordemos, se jugó en Nesa. A mí me tocaba hacer los recorridos de Ciudad de México a Nesa, me tocó cubrir varios partidos, entre ellos la forma en la que humilló a Dinamarca-Uruguay, y hicieron al lado del, yo le voy a llamar charco, al lado del charco, una carretera, no, te tardabas horas en llegar, yo me iba por pleno Ciudad Nezahualcóyotl y llegabas más rápido, pero era complicado el panorama, hoyos, riesgos, pero ¿y tú crees que eso ha cambiado mucho? Yo creo que empeorado. Pero muchísimo. Cada vez está peor. Digo, Como arreglarán ciudad alrededor deportiva, y pondrán dejar medio decentes las calles que están cerca al Estadio Azteca, pero pues es un caos. Digo, seguramente, digo, ya hablando es diferente, otro tema, pero pues lo que acaba de pasar lamentablemente con la pipa que se volteó y explotó, ¿no? sí, sí, va a ser muy México es complicadito. caótico y en la mayoría de las ciudades, no solo en Ciudad de México, avanzas 3 metros, es A un ver, bache, Eli, la que sigue otro bache y así. no, no, a ver, es una experiencia que tú tienes. Si Alemania, Brasil, el que llegue a entrenar a Pachuca, que tiene un complejo deportivo perfecto para ello, ¿cuánto tiempo haría? ¿Con cuántas horas de anticipación tendría que salir de Pachuca para llegar al Estadio Azteca? Más allá de que entiendo que va a haber una guardia Sí, motorizada que va a que les va ayudar a un ir poco abriendo para el tema camino. del paso. eh,
pero yo te pregunto algo, ¿es tan seguro y tan tangible esa celeridad como para que lleguen de Pachuca al Estadio Azteca? ¿Cuánto tiempo tendrían que tomar? ¿2 horas antes? Probablemente 3. Ya me imagino felices los alemanes ahí 3 horas metidos en el autobús. No, hombre, y no tienen, ¿hay aeropuerto en Pachuca? No, que va a haber Pues no aeropuerto. hay, no hay, en Pachuca no, pero está el AIFA que te queda a menos de 20 minutos. Estás en 20 minutos de Pachuca al aeropuerto. Ah, pues igual Podría por ser. ahí Ujú. puede, pero sería un absurdo, o sea, vas a irte en autobús al AIFA y de ahí a dónde, o sea, no, al aeropuerto de la Ciudad de México, qué absurdo sería, ¿no? No, Pero bueno, tardarías más en subir del aeropuerto, del AIFA al aeropuerto de la Ciudad de claro. México. Bueno, pues que por el tráfico. Las distancias no son largas, Rafa. O sea, de Pachuca al Estadio No, no, el Azteca caos. no es mucho, no creo que sean más de 100 kilómetros. El problema es el tráfico. No, imagínate a tus paisanos, cómo les molesta que les diga así. Imagínate a tus paisanos los mexicanos. Ahí viene Alemania. ¿Tú crees que se van a hacer a un lado? No, hombre, lo van a bloquear y venga, asómate para tomarte. Tú los conoces, Eli. Ustedes los mexicanos son una plaga en cualquier parte del Ahí no te mundo. sumas. Pero bueno, eso fue lo que me dijeron. Ya veremos hasta el 5 de diciembre qué pasa. Bueno, vámonos. ¿No Claro, traes claro que recomendación traigo musical? recomendación O sea, musical. Es de pues échala ya. Capó y Ryan Castro. Se llama ¿Dónde? Está buena la rola. Está movidita. Iba a traer otra que me gustó que se llama Coqueta, Ay, pero dije, hijo. no, no queda para el clásico. Esta de Dónde me gusta. Creo que queda bien para el fin de semana y pues ya el lunes ya cumplí para que dejen de molestingar los que estaban, ponte la de la América, ponte la de la América en podcast, ya está. Y no me la voy a volver a poner hasta que consiga la de Maximín y eso porque dije, No, ¿sabes qué? Eres un ¿por qué? hipócrita, eres un hipócrita. Estás feliz con la camiseta del América, estás feliz, se te nota, como dicen en inglés, estás gloomy, estás radiante, sí, sí, se te nota Rafa, yo siempre me veo que radiante, lo tuyo, pero inclusive ya me dijeron que el amarillo me ok. queda bien, pero en verdad que el América, pero ni para lavar el carro porque lo puede rayar. Pero Sigue ganando americanistas en tu corazón, pero bueno, adiós, gracias, nos hasta el lunes. escuchamos el lunes y Dios no lo remedia.